Buenas tardes, jóvenes. Muy buenas tardes con todos ustedes. Soy el profesor Cristian Becerra y en esta oportunidad, en el curso de Geografía, vamos a desarrollar el tema del clima del Perú. Hablaremos acerca del clima de lo que es la costa, la zona andina, la zona de selva, indicando también otras características acerca de la temperatura, la humedad, presión atmosférica, etc. Bien, entonces muy buenas tardes con todos ustedes. Buenas tardes, compañera Mariel, compañero Lu, compañera Carla. Buenas tardes con todos. Bien, en esta primera diapositiva, estamos apreciando, hay una pregunta de examen de admisión de San Marcos. Buenas tardes, Oxana. Pregunta de admisión de San Marcos. Si el Perú se encuentra en una zona tropical, si el Perú se encuentra en una zona de calor, ¿cómo se explica que el Perú tenga nevados? Repito, el Perú en el mundo se ubica en la zona tropical, en la región cálida de la Tierra. Si el Perú se encuentra en una zona caliente, ¿cómo se explica la presencia de nevados en el Perú? Y la respuesta que me dicen por ahí la compañera Yerila, Oxana, tiene que ver con la presencia de la cordillera andina. Muy bien, José. La altitud, el volumen, pregunta de admisión de la UNI, de la cordillera andina, explica por qué, estando en una zona de calor, tenemos nevados. ¿Sí? O sea, suena ilógico, ¿no? O sea, si estamos en una zona de calor, ¿cómo vamos a tener superficie glacial? Claro, pero como dice José, debido a la gran altitud de la cordillera, en ese espacio bien alto, reconocemos de que hay muy baja temperatura que genera precipitación sólida, y justamente esa precipitación sólida llamada nieve sobre la montaña conforma un nevado, y ese nevado, conforme se va consolidando, se transforma en un glaciar propiamente dicho. Y esto nos lleva a otra pregunta de examen de admisión de San Marcos. Pregunta repetida. Si uno identifica o sabe que conforme uno va subiendo, si uno va incrementando su altitud, la temperatura disminuye, a esa disminución de la temperatura con la altitud, ¿cómo se le denomina? Repito, voy subiendo y la temperatura disminuye. Eso tiene un nombre. Pregunta de admisión de San Marcos, ¿cómo llamamos a la disminución de la temperatura con la altitud? Respuesta, gradiente térmica. ¿Qué se entiende por gradiente térmica? Disminución de la temperatura con altitud. Como dice José, mientras uno está más arriba, más frío, entre comillas, uno percibe. ¿Sí? Ya. Entonces, vuelvo al punto. Todo el Perú se encuentra en una zona de calor, pero debido a la altitud de la cordillera tenemos nevados. ¿Qué es lo que uno va sabiendo? Que conforme va subiendo, la temperatura disminuye. Gradiente térmica. Buenas tardes, compañera Luz. Ahora, otra pregunta de admisión de San Marcos. Por si acaso, el tema del clima es uno de los temas que más preguntas de admisión hay de San Marcos. Por si acaso. Otra pregunta de admisión de San Marcos. ¿Cómo se explica que el Perú tenga climas azonales? Justo lo que tenemos aquí en la diapositiva. ¿Cómo se explica, insistimos aquí, que el Perú tenga climas azonales? Ya. Entonces, sería cuestión primero de interpretar qué se entiende por azonal, ¿no? Porque si no entendemos el término azonal, Yerila, si no entendemos a qué se hace referencia cuando decimos azonal, bueno, ahí hay dificultades, ¿no? Ya. A ver, regresamos al punto inicial. El Perú, ¿en qué zona climática se encuentra? Tropical.
Y como el Perú está en una zona tropical, ¿qué es lo que uno debe de percibir en el Perú? Calor, alta temperatura. ¿Se entiende? Ya, entonces repito, si el Perú está en una zona de calor, en el Perú debe haber calor. Ejemplo, selva. Pero, pero, vemos de que hay nevados. Vemos de que el Perú tiene clima frío. Ah, y también templado. Ah, y también subtropical, que equivale a decir frío. Entonces, en el Perú hay varios climas. Mónica, el Perú tiene varios climas que no corresponden, el Perú tiene varios climas que no corresponden con su ubicación. El Perú tiene varios climas que no corresponden con su zona climática. Y justamente por ahí viene el término azonal. No corresponde esa temperatura con la zona climática que tiene el Perú. Si el Perú es en una zona de calor, entonces debe tener calor. Pero ¿qué veo? Me voy a la zona andina, templado. Sigo subiendo, frío. Sigo subiendo, más frío. Si me voy a la costa centro-sur, ahorita, lo que estamos aquí en la costa de Lima, frío. Tener frío en una zona cálida es azonal. Sí, Yerilia, y de eso ya habíamos hablado sobre la gradiente térmica. Sí, habíamos hablado de que en la zona andina, relacionado con la gradiente térmica, en la zona andina hay varios climas y que son distintos en temperatura a nuestra ubicación zonal climática. Tenny, no sé si se entiende la pregunta, compañero. No sé si se entiende la pregunta. A ver, volvemos a plantear la pregunta, Kenny, a ver si me estoy dejando entender, ¿eh? Si me estoy dejando entender. ¿Ya? Muy bien. Mónica, tranquilito nomás, tranquilitos, y nos desarrollamos, ¿ya? Tranquilito nomás, y por ahí vemos algunos detalles, ¿ya? Pero primero partamos de lo principal. Estamos iniciando el tema, compañera. Estamos iniciando. Tranquilito nomás, tranquilito. Estoy citando hace buen rato y mejor lo voy a dibujar, ¿eh? Mejor lo voy a dibujar. A ver, habrá que dibujar, pues. Eso a mí me han enseñado desde el primer día que comencé a enseñar geografía. Geografía requiere ser explicado con gráfico. Ya. Y digamos que aquí se traza una línea central que equivale a decir a la línea del Ecuador, y próximo a la línea del Ecuador se termina una zona caliente llamada tropical. ¿Hasta dónde la zona se puede denominar tropical? ¿Hasta dónde? Hasta los trópicos, tanto en el norte como en el sur. Nuevamente, zona tropical. Entonces, ¿la zona tropical se extiende desde el Ecuador? Sí. ¿Hasta dónde? Hasta los trópicos. Y voy a poner otro color. Ahí está. Listo. ¿Y qué característica térmica presenta la zona tropical? Bueno, su característica térmica es alta, ¿no? Alta temperatura. Ya está. Ahora, ¿dónde está el Perú? El Perú se encuentra en una zona tropical. O sea, ubiquemos al Perú. ¿Dónde está el Perú? Ya. Y voy a trazar una flechita, ya, así dibujadito, dibujadito, tranquilito. Bueno, el Perú está en una zona tropical. Y por lo tanto, si el Perú está en una zona tropical, ¿qué debe de haber en el Perú? Debe de haber calor. ¿Se entiende? Ya. Y miren, me estoy extendiendo en esta parte, ¿ah? Me estoy extendiendo. Ahora, voy a hacer una gráfica aquí. Sugiero a los compañeros que están ahorita dando su chat, no puedo leerlo ahorita, ¿ya? Yo ahorita estoy dibujando, no puedo ahorita revisar el chat, ¿no? Te anticipo porque tal vez tú vas a escribir y más compañeros escriben y al final de cuentas no voy a poder alcanzar lo que escribes, ¿ya? Ahorita estoy explicando, yo ahorita estoy explicando. Entonces, si el Perú se encuentra en una zona tropical,
entonces el Perú debe tener calor. ¿Dónde debe haber calor en el Perú? ¿Dónde? En su mar, en la costa, en la sierra y en la selva. Debe de haber calor, ya. Pero hay que completar la gráfica aquí. ¿Por qué? Porque el Perú, ¿no? El Perú no es un terreno plano, ¿no? La costa es relativamente llana, pero hay elevaciones. La zona andina tiene mucho más elevaciones, ¿ya? Más elevaciones. Y obviamente la selva también tiene elevaciones, ¿no? Se habla de una selva alta. Ya está. Entonces, insisto, si el Perú está en una zona de calor, entonces en el Perú debe de haber calor. Corresponde al Perú tener alta temperatura debido a que está en una zona tropical. Según su zona climática, en el Perú debe de haber calor. A ver, me voy a la selva. ¿Habrá calor o no? Claro, calor, lo pongo con minúsculo. Ya está. Me voy a la zona andina. ¿Encontraré calor? Pero claro que sí. Me voy a Chosica, zona andina de Lima. Calor. Y ya. Yo me voy a la costa norte. Tumbes, Piura. ¿Cómo es ese lugar? Caliente. Y si me voy al mar, zona norte, ¿cómo es el ambiente? Caliente. Si el Perú, entonces, está en una zona caliente, entonces, en el Perú, ¿qué debe de haber calor? ¿Se ve o no se ve? Sí, se ve calor. En la selva, zona andina baja, en la costa norte y en el mar. Si el Perú tiene una temperatura que corresponde a su zona climática, entonces decimos que ese es un rasgo zonal. Tener alta temperatura es un rasgo, es una característica zonal que corresponde a la zona climática tropical. Tener calor corresponde a la zona tropical y el Perú lo tiene. Sí, pero justamente ahí están los peros. En la zona andina, aparte de calor, ¿qué podemos encontrar? Ahí está el punto, ¿no? Aparte de calor, ¿qué podemos encontrar? Bueno, podemos encontrar ambientes, digamos, a la mitad del recorrido de la zona andina, ambientes templados, podemos encontrar ambientes un poco fríos o puede encontrar ambientes muy fríos o gélidos. Pregunto, ¿corresponde tener frío si estamos en una zona de calor? Eso no fue lo primero que pregunté, así no comencé la clase. ¿Pregunté o no? Eso fue lo primero que dije. Si estamos en una zona de calor, ¿corresponde tener frío? No corresponde, no corresponde. No es zonal, no es zonal tener frío en una zona caliente. Entonces, si no es zonal, ¿cómo lo puedo dominar? Azonal, azonal. Entonces, más o menos, eso es lo que yo estoy viendo aquí como pregunta. Y para que se entienda, tendré que escribir la respuesta. Dice, ¿por qué? Y debe decir separado, ¿no? ¿Por qué? Separado, ¿no? ¿Por qué se dice que el Perú tiene climas azonales? ¿Por qué? Y acá sí todo junto, ¿no? Porque presenta climas de temperatura distinta ¿a dónde? A su zona climática. Esa es una manera de responder a la pregunta. O puedo también decir lo siguiente, porque presenta, wow, ¿qué pasó? Porque presenta
temperaturas, ¿no? O presenta varias temperaturas, presenta temperaturas que no, lo pongo, no corresponden a su ubicación geográfica. ¿Y eso es cierto? Claro que es cierto. El Perú está en una zona de calor, pero vemos que tiene frío en la zona andina. ¿El Perú está en una zona de calor? Sí, pero si uno se ubica en la costa centro-sur, uno que aprecia ahí que la temperatura es baja. Uno está en la zona centro-sur marina y que aprecia uno que el mar es frío. Entonces, el Perú, pregunta la misión de San Marcos, ¿presenta características azonales? Sí la presenta. Eso estoy explicando hace rato. Y me he invertido más o menos 15 minutos. 15 minutos para explicarles y decirles que el Perú, estando en una zona caliente, tiene temperaturas o climas distintos a lo de su ubicación geográfica. Eso es todo. Eso es todo. Yo estoy explicando eso y por ahí un compañero me responde, pero influye en el clima. ¿Qué? ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la pregunta? Dice, pero influye en el clima. ¿Qué es lo que influye en el clima? Esa es otra pregunta. Si a mí me preguntan, es, qué es lo que influye en el clima de un lugar? Jóvenes, esa es otra pregunta. O sea, hay que distinguir bien las preguntas. Una cosa es preguntarte cómo es, ¿no? Y lo pongo así en altas y lo pongo con otro color, ¿ya? Una cosa es preguntar cómo es, cómo es, ¿ah? ¿Cómo es cálido, es frío, ¿cómo es? Y otra cosa es preguntar por qué es así. Jóvenes, es básico. Yo estoy hablando cómo es el lugar, cómo es. Estoy diciendo cómo es, nada más. Estoy describiendo. Yo estoy describiendo cómo es el ambiente. Yo no estoy explicando mucho por qué es así. Aunque cuando por ahí yo estaba hablando del clima de la zona andina, yo dije, oye, ¿y en la zona andina solamente hace calor? Estoy describiendo cómo es. Y me dicen, no, profe, hay frío, etcétera. Y luego pregunté por qué, ¿no? Y luego pregunté por qué. Y la respuesta al por qué para la zona andina, ¿qué sería? Ah, profe, la altitud. Sí, pero ¿por qué en el Perú hace calor? ¿Por la altitud? No. Eso tiene que ver con nuestra proximidad. ¿A dónde? ¿Al Ecuador? Profe, y en el caso de la costa, ¿por qué el clima es así? Porque la costa tiene algo que no tiene la zona andina y la selva, que es su proximidad a la masa de agua. Jóvenes, estamos desarrollando el tema, ¿ya? Entonces, ¿de qué trataba la pregunta? Dice, ¿por qué se dice que el Perú tiene climas sazonales? O sea, ¿qué es eso? El Perú tiene climas sazonales. Oye, ¿qué es eso? ¿Qué quiere decir con eso? Y ahí está la respuesta. El Perú presenta temperaturas distintas a su zona geográfica climática. Nada más. Y ahí está la explicación. El Perú debe tener calor porque está en una zona de calor, claro. Pero ¿qué veo? Frío en la zona andina, frío en la costa, frío en el mar. Ah, eso es distinto, sí. No corresponde a la zona climática, ya. ¿Cómo lo llamas? Azonal. Ahora, ¿pero por qué es azonal? ¿Pero por qué es así? ¿Por qué? Ah, factores climáticos, ¿no? Altitud, baja latitud y oceanidad. Jóvenes, si desean tomar apunte de esta diapositiva, porque este está escrito, tómenlo ahorita, ¿no? Ahorita, bueno. 5, 4, 3, 2. Creo que ya está. Espero que sí. Como les indicaba al inicio, este tema es de consulta frecuente en el examen de admisión de San Marcos. Y por ahí una compañera, Mónica, me preguntaba, profesor, ¿cuántos climas hay en el Perú? Hay varios, varios.
Por no decir que hay varias formas de clasificar el clima del Perú. Podríamos hablar según Nicholson, podríamos hablar según Pulgar Vidal, podríamos hablar según Antonio Bragg, podríamos hablar según Elin Rena. Es decir, si a mí me preguntan cuántos climas hay en el Perú, no me hago problemas, digo varios. Porque hay varias formas de identificar el rasgo climático en el Perú. Rasgo climático en base a la humedad, rasgo climático en base a la temperatura, rasgo climático en base a la influencia de la flora y fauna, etc. O sea, si tú me haces, compañera Mónica, esa pregunta, mi respuesta es simple. En el Perú hay varios climas. Simple, simple. Y según cómo se estudie, qué parámetros se va a tomar en cuenta para el estudio, podríamos decir que el Perú tiene, ¿cuántos? A ver, 2, 3, 4, 5 climas. Alguien dirá, no, son 11. No, alguien dirá, no, son 30. Entonces, y para examen de admisión de San Marcos, habría que revisar un poco el prospecto. Y también tengo que manejar los tiempos que tenemos aquí frente a frente. ¿Qué es lo que yo voy a priorizar con ustedes en el tema de clima? Sobre todo, razonar el tema, razonarlo. Memorizarlo, no, razonarlo. Y justamente la pregunta que está allí invitaba de manera inicial el razonamiento. El Perú está en una zona tropical, pero Perú tiene un ambiente árido. Y ahora, acá viene otra pregunta. ¿Y qué se entiende por ambiente árido? Cuando hablamos de un clima árido, árido, ¿qué significa árido? Para este caso, árido significa no llueve. Concreto, en términos climáticos, árido significa no llueve. Bien, mira, cuando digo árido, en términos climáticos, árido significa no llueve. ¿Y cuál es la consecuencia, compañero Jeremy, que en un lugar no llueva? O sea, no llueve. Ya, consecuencia de que no llueve, que tenemos sobre la superficie poca vegetación. Y cuando decimos poca vegetación, ¿qué es eso? Desierto. Ya, o sea que la presencia de desiertos es producto, es una manifestación de la aridez costera. ¿Y qué es aridez? No llueve. Simple, árido, en el contexto ambiental climático, equivale a decir no llueve. Mucha altura, no entiendo, Víctor. Árido, jóvenes, equivale a decir no llueve. Nada más, no llueve. Y bueno, en una zona tropical que se sepa llueve, ¿no? No, en la selva llueve. Aquí no llueve. Azonal. ¿Qué más? En un clima tropical, la temperatura es alta, pero mira, frío. Frío, azonal. Simple. ¿Ya? Simple. Simple. Ahora, ¿cuáles son las variables? ¿Cuáles son las propiedades o características físicas que uno toma en cuenta para describir el ambiente en términos climáticos? Bueno, podríamos hablar de los elementos del clima, como cuáles: temperatura, humedad, precipitación, vientos, presión atmosférica. Estos son los elementos del clima, estos son los rasgos ambientales que uno toma en cuenta para describir cómo es el ambiente de un lugar. Ya. Pero estos elementos son o dependen de la influencia de factores. Por ejemplo, yo más o menos decía esto. Oye, estamos en una zona de calor, pero tenemos nevados. ¿Por qué? ¿Qué factor influye? La altitud. Oye, todo el Perú está en una zona de calor, pero la costa es fría. ¿Por qué? Bueno, está cerca al mar. Factor oceanidad. La selva es una zona caliente. Sí. ¿Por qué? Bueno, porque estamos en una zona de calor. Pues si estamos en una zona de calor,
Si estamos en una zona de baja latitud, corresponde tener calor. Y eso, los jóvenes, lo que más o menos se dice aquí, ¿no? La latitud y altitud influyen en quiénes, en los elementos del clima. Influyen. Depende dónde estés para entender por qué tienes la temperatura que tienes. Hoy estoy en el polo. Ah, frío. Oye, estoy arriba, bien arriba. Ah, frío. ¿Se entiende? Oye, estoy en una zona de baja latitud, cerca a nivel del mar. Cerca a nivel del mar, sí. Pero estás cerca al mar. No, 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 no. Estoy en la selva. Ah, bueno, el clima es tropical y lluvioso todo el año ahí. Entonces, dense cuenta que estos elementos, estos rasgos ambientales, se definen, dependen mucho, están sujetos a determinados factores, como la latitud y altitud. Eso es lo que se debe entender, jóvenes, en esta parte. Ahora, dijimos que la costa está cerca del mar. Y en términos simples, todo lo que ocurre en el mar influye en la costa. Simple. Por ejemplo, si el Perú, su costa, es fría, ¿por qué fría? Ah, porque el mar está frío. Simple. Así, tan simple como él, ¿ya? Yo creo que cuando uno simplifica las cosas, omite muchas, ¿no? Pero yo puedo decir así, ¿eh? Si estamos en la costa del Perú, oye, ¿qué tal? Hoy tengo frío. Ah, el mar está frío. Simple. Nada más. Simple, ya. Oye, tengo calor. ¿Dónde estás? En la costa. Ah, el mar está caliente. Nada más. Tan simple como ello. Si eso no se entiende, jóvenes, va a haber problemas. ¿Ya? Entonces, yo estoy aquí tratando de simplificar la idea. Primero la simplifico, luego explico. Ya. Ahora, no vamos a la costa norte. Bueno, la costa norte, su clima depende del mar. Ah, y en el mar, ¿quién está presente? La corriente del Niño. ¿Cómo es la corriente del Niño? Bueno, es una corriente de agua cálida que se acerca a nuestro territorio y como nuestro territorio está en una zona caliente, entonces, ¿qué pasa? Bueno, cuando viene la corriente del Niño, al mar ya le encuentra caliente. ¿Y qué es lo que hace la corriente del Niño? Bueno, lo único que hace es calentar más el mar. Y producto de ello, ¿qué dice aquí? Genera lluvias durante verano. Solo en verano llueve en la costa norte. ¿Por qué? Dijimos, fíjate el mar, fíjate el mar. Tienes que fijarte en el mar para explicar por qué eso está ocurriendo. Ahora, dice corriente del Niño y acá dice verano. Jóvenes, ¿cuándo se inicia tu verano? Más o menos qué mes, qué día del año tú dices inició el verano. Más o menos qué fecha. Si decimos verano, alguna fecha. Profe, enero, profe, diciembre. Fines de enero, profe. Ya, ¿se dan cuenta? Entonces hay que hacer ajustes. El verano se inicia, digamos que a fines de diciembre. 21, 22 de diciembre, verano. ¿Se entiende? 22 de diciembre, verano. Ahora, a 22, súmale 2 días más. Es Navidad. Y en Navidad, ¿quién viene? El niño. Ahí está. Ahí está la denominación de la corriente cálida que viene del Golfo de Guayaquil. La corriente del Niño. ¿Por qué? Porque viene en Navidad. Viene cuando se inicia verano. Y cuando viene calienta más el agua y comienza a llover. Por eso llueve en verano, porque el Niño llueve en verano. Víctor me dice de diciembre hasta julio. ¿A qué te refieres, Víctor, con esa referencia? ¿Te refieres seguro de que la corriente del Niño está frente a la costa peruana de diciembre hasta julio? ¿Sí? ¿Será eso? De diciembre hasta julio es verano. A ver, Víctor, saquemos cuentas.
¿Cuántas estaciones conocemos? Que yo sepa son 4. Primavera, verano, otoño, invierno. Y las 4 estaciones se desarrollan durante un año. O sea, se desarrollan durante 12 meses. 4 entre 12. Cada estación dura 3 meses aproximadamente. Así que la estación de verano se inicia a fines de diciembre y termina a fines de marzo. Un mes es julio, no es exacto ello. El verano se extiende hasta marzo, si hablamos del hemisferio sur, ¿ya? Entonces tomemos en cuenta ese dato, ¿ya? Es un dato básico. Verano hasta fines de marzo, ¿ya? Y en todo ese periodo de diciembre a marzo, bueno, la corriente niña está presente generando lluvias. Simple, tan simple como ello. Ahora, en la costa norte, ¿por qué hace calor? ¿Por qué el mar está caliente? Bueno, aquí está la respuesta de inmediato, la baja latitud. Eso lo mencionamos al inicio. Si el Perú está en una zona de calor, debe de haber calor. Ponme Piura, calor todo el año. Sí, oye, pero ¿cómo explicas la lluvia de verano? Entonces, algo debe de ocurrir en verano en el mar. ¿Quién viene? El niño. Ya está, ya está. ¿Y cómo llamamos a ese tipo de clima? Bueno, lo denominamos semitropical. Simple. ¿Cómo llamamos a un clima cálido y lluvioso solo en verano? Semitropical. Pregunta de la misión de San Marcos. ¿Cómo es el clima de la selva? Yo aquí estoy hablando de la costa. Ahora, yo estoy preguntando por el clima de la selva. Pregunta de la misión de San Marcos. ¿Cómo es el clima de la selva? La respuesta. Yo veo que son alrededor de 64 compañeros y entiendo de que 1, 2, 3, 4 compañeros como Jeremy o Yanina puedan responder a la pregunta. Miren, jóvenes, yo no quiero ser alarmista ni nada, ¿ya? Muy bien, José Franco, miren, yo no quiero ser alarmista ni nada. Da la casualidad que justo en esta semana que ha pasado y esta semana que estamos iniciando, da la casualidad que este tema de clima se está dictando a los anualitos, ¿no? Al ciclo anual, ¿ya? ¿Y qué dice la regla de la pedagogía y el aprendizaje? Porque el aprendizaje ya corresponde contigo. A mí me corresponde la enseñanza y contigo tenemos que hablar en términos de aprendizaje. Bueno, en términos de aprendizaje, ¿qué es lo que está demostrado? Que si alguien hace algo, eso queda. Y cuando digo hacer algo, ese hacer algo equivale a hablar. Y ahorita el audio está desactivado. Hablar equivale a escribir. ¿Se entiende? Cuando tú haces algo, eso queda contigo. Profe, pero eso yo ya lo sé. Uy, qué tantas cosas nosotros hemos aprendido y cuántas hemos olvidado. Entonces, para que uno no se olvide de ello, entonces uno recoge la información en base a la pregunta del profesor. Y si alguien, no, pero yo ya lo sé. Ah, eso equivale a decir soberbia. Y la soberbia más bien es un obstáculo para seguir aprendiendo. Jóvenes, en estos minutos o segundos estoy haciéndoles una observación. Si realmente tu objetivo es San Marcos, no te olvides que hay competencia. Hasta los anualitos son competencia para ti. Y la idea es que cuando el profesor está preguntando, no digo que el 100% responda, pero que se vea de que ustedes tienen el interés por aprender. Yo tengo el interés por enseñar. Si tú tienes un interés por aprender, coincidimos y todo bien. Entonces, por ahí, jóvenes, va la observación. ¿Ya? Va la observación ahí. André, entonces, en función a lo que tú me dices, y te agradezco lo que tú me has escrito, André, mira, compañero, cuando digo clima semitropical, ¿cómo es un clima semitropical? Parecido al tropical.
Y yo pregunté por el clima de la selva. André, escucha, el clima de la selva es tropical. ¿Y cómo es un clima tropical? Cálido y lluvioso todo el año. Tropical, calor y lluvia todo el año. Pero si yo digo semitropical, semitropical, significa de que hace calor, significa que hace lluvia. Ah, o sea que es parecido al tropical. O sea, el semitropical es parecido al tropical. Sí. Calor, sí. Lluvia, sí. Diferencia que en el tropical llueve todo el año. En cambio, en el semitropical llueve en verano. Esa es la diferencia. La precipitación. Oye, ¿y por qué en los dos lugares hace calor? Eso tranquilamente te puede preguntar San Marcos, jóvenes. Si tú vieras la cantidad de preguntas que se pueden formular, jóvenes, si yo veo que en la costa norte el ambiente es cálido y yo veo de que en la selva el ambiente es cálido, ¿por qué en los dos hace calor? Respuesta. Matrícula, tienes que pagar esto. Concepto de pago. Tienes que pagar esto. Sí, te entrégale todo. Él ya lo sabe. ¿Y la respuesta cuál es? Gracias, mamá. Porque estamos en una zona de baja latitud, porque estamos en una zona ecuatorial, porque estamos en una zona tropical. ¿Se entiende la idea? Sí, está claro. O sea, tranquilamente, ahí va la pregunta. Ya, pero, si los dos son cálidos, porque estamos en una zona de baja latitud, pero ¿por qué la costa es distinta a la selva? Mónica, 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 no te distraigas. Jóvenes, vuelvo a repetir. Si la costa norte y la selva son calientes, y ya sé por qué son calientes, baja latitud, entonces yo me pregunto, entonces, ¿por qué el clima de la costa es distinto al de la selva? ¿Por qué? O sea, no, digo por qué. Digo por qué es distinto. Y José ya se dio cuenta. José ya se dio cuenta. Jóvenes, ¿qué estoy explicando? Muy bien deciré. Johanny, caramba, a ver, Johanny está cerca. Muy bien, Yanina. Jóvenes, no, Julio, no, 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 no. Esa no es la respuesta. Y yo estoy contento cuando los compañeros se equivocan. Suena raro. Créeme, yo estoy contento cuando la gente se equivoca. No, Gabriela, no, 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 no. Jóvenes, cuando la gente se equivoca, yo estoy contento. ¿Por qué? Porque yo ahorita les voy a explicar por dónde es la ruta. ¿Se entendió? Por eso yo estoy contento. No eso, no, no, no eso. Miren, vuelvo a explicar, vuelvo a explicar. Por eso dije bien claro, no Mónica, wow, están volando ya. Jóvenes, ahorita, dígame por favor, a ver, para ubicarnos. ¿De qué estoy hablando ahorita? ¿De qué parte del Perú ahorita estoy hablando? Dígame. ¿Estoy hablando ahorita de la costa o no? Pregunto, ahorita, jóvenes, ¿estoy hablando del clima de la costa o no? Digo, ahorita. Ahorita, ¿estoy hablando del clima de la costa o no? A ver, ubiquémonos. Ahorita, ¿estoy hablando del clima de la costa o no? ¿Sí o no? Ya. ¿Pero de qué costa? La costa norte. ¿Sí? Costa norte. Ya, muy bien. ¿Cómo es el clima de la costa norte? Lo voy a escribir, ¿ya? Lo voy a escribir. El clima de la zona de la costa norte es semitropical. ¿Y cómo es un clima semitropical? Por favor, a ver, ¿cómo es? Pregunto, ¿es o no es cálido? Lo es. ¿Llueve o no llueve? Sí. ¿Todo el año? No. ¿Se entiende? No. Ya. Ahora, este clima de la costa norte, el clima de la costa norte, jóvenes, ¿se parece en algo al de la selva? Pregunto, lo que yo veo en Tumbes y Piura, ¿se parece en algo a lo que yo puedo encontrar en la selva o no? Pregunto, ¿sí o no? Tú solamente dime, ¿sí o no? ¿Es parecido en algo o no es parecido? Y Kenneth me dice, no, Kenneth,
Dime, ¿cómo es el clima en la selva, compañero Kenny? Compañero, te pregunto, ¿en la selva hace calor o no hace calor, Kenny? Kenny, yo te pregunto, ¿en la selva no hace calor? Hace calor. Ya, muy bien. Yo te pregunto, ¿en la costa norte no hace calor? A ver, ¿en la selva hace calor? Pregunto, ¿aquí en la costa norte no hace calor? Sí. Te pregunto, ¿se parecen en algo o no? No, te pregunto, ¿se parecen en algo o no? Calor, calor. ¿Sí o no? Se parecen, ¿no? Es cálido, ya. Ahora, pero ¿no habrá otro rasgo más en la cual se parezcan? A ver, ¿qué dice aquí? Lluvia, lluvia. ¿Se entiende? Dice lluvia. Pregunto, ¿en la selva llueve? Jóvenes, consulto, ¿en la selva llueve o no llueve? ¿Sí llueve o no? Entonces, ¿en qué se parece el clima de la costa norte con el de la selva? ¿En qué se parecen? Que son calurosos y tienen lluvia. ¿Se entiende? ¿Sí? Ahí está el parecido. Ya. Pregunto, ¿por qué el parecido? ¿Por qué caliente? ¿Por qué los dos tienen algo en común que es caliente? ¿Por qué los dos calientes? Eso fue lo que yo pregunté al inicio. ¿Por qué los dos están calientes? ¿Por qué? Porque estamos en una zona caliente, porque estamos en una zona de baja latitud. ¿Se entiende? Pregunto, ¿se entiende eso o no? Los dos están calientes porque estamos en una zona caliente. Ya. Pero uno relaciona más o menos esto. Uno dice, si estamos en una zona caliente y hay agua, entonces el agua se calienta, se evapora, y desnube y llueve todo el año. Porque eso es lo que ocurre en la selva. En la selva el calor está muy relacionado con las lluvias todo el año. Pero cuando veo la costa norte, ¿qué veo en el norte? Que las lluvias solo se dan en verano. Entonces, ahí fue mi pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué es distinta la lluvia de la costa norte a la de la selva? ¿Y qué te dije yo al inicio, compañero, compañera? ¿Qué te dije yo al inicio? Que el clima de la costa, su explicación más inmediata, ¿cuál es? ¿Qué tienes que ver tú para explicarme el clima de la costa? ¿Tienes que ver o no tienes que ver el mar? ¿Sí o no? Ya, ¿y en el mar qué hay? ¿Agua? ¿Peces? ¿O también hay o no hay corrientes marinas? ¿Y cómo se llama la corriente marina, compañeros? Y por ahí me hablan de la corriente peruana. Oye, estoy aquí frente a esa diapositiva y bien clarito dice corriente del Niño. Y esa corriente del Niño viene de una zona caliente. ¿Y en qué momento viene? En verano. Y de lo que estaba caliente el mar, lo calienta más. Si se calienta más, se evapora más, se acumula más y cae más. Lluvia. ¿Se entiende, jóvenes? ¿Se entiende o no se entiende esta parte, compañeros? Un clima tropical, ¿cómo es? Es cálido y lluvioso todo el año. ¿Cómo es un clima semitropical? ¿Cómo es un clima semitropical? ¿Hace calor? Sí. ¿Llueve? Sí. ¿Todo el año? No. Sol en verano. ¿Y por qué sol en verano? El Niño, pues, fíjate el mar, corriente del Niño. ¿Está claro, jóvenes? Yo espero que sí. Yo estoy dando todo de mi parte para que el tema se entienda. Entonces, yo no sé por qué algunos compañeros o compañeras me ponen gradiente térmica, no sé por qué me pusieron aquí cordillera andina, no sé, no sé por qué me pusieron origen de aguas antárticas, la verdad que no sé, no sé, no sé. Entonces yo vi todo eso, entonces yo digo, caramba, ¿dónde estoy? Entonces, por favor, entiéndase, un clima semitropical como el de la costa norte se parece al de la selva porque estamos en una zona de baja latitud, pero se distingue de la selva por el mar. Como la costa está cerca al mar, entonces lo que ocurre en el mar repercute en la costa. Y en el mar, ¿quién está? Si digo zona norte, la corriente del Niño. ¿Y en qué momento viene?
en verano. ¿Y qué pasa en verano? Llueve por la corriente del Niño. Listo, jóvenes. Ahora, producto de esa condición climática semitropical, vemos desarrollo de vegetación, bosques secos, un ambiente apto para lo que es el esparcimiento, si hablamos del uso de playa. Por ejemplo, hace unos días escuché en la televisión señal abierta de que el Estado está evaluando, digamos, que la gente vaya a la playa. Yo por un lado me puse a pensar, yo estoy aquí en Lima, playa, ahorita todo nublado con el frío que hace, y me acordé de este tema. Claro, pero en el norte, calorcito, playa, ¿no? Sí, pues puede ser, ¿no? ¿No? Claro, ahí sí, ¿no? Pero aquí no, aquí no. Clima de la costa norte. Ahora, aquí, quiero simplificar las cosas, ¿ya? Acá quiero simplificarlas. Jóvenes, miren. Y lo voy a escribir, ¿ya? Ya me di cuenta que con ustedes tengo que escribir, aunque la verdad no sé si tengo que escribir porque igualito es. A ver, mira, tú dices lo siguiente. Norte es una cosa, centro-sur es otra. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Norte es una cosa, centro-sur es otra. Y ahí, por si acaso, voy a dibujar esto, ¿ya? Ahí está. ¿Sí? Norte es una cosa, centro-sur es otra. De la costa, ya está. Ahora, miren, vamos a trabajar con opuestos, ¿ya? Y voy a poner otro color. Miren, si el norte es cálido y llueve ya, y hay lluvias, el centro-sur es lo opuesto. ¿Se entiende? Opuesto al norte-sur, digámoslo así. Por ejemplo, el norte es caliente. Este lugar es frío. En el norte llueve. Aquí no llueve. Y justo lo que le expliqué al compañero, el ambiente es árido. Jóvenes, eso es todo. Nada más. Eso es todo. Si en el norte hace calor y lluvia, en la zona centro-sur hace frío y no llueve. Simple, simple, simple. Profe, ¿y cómo se explica ello? Wow, ¿cómo se explica ello? Se explica por el mar, pues, por el mar. ¿Y cómo es el mar en el norte? Es cálido. ¿Cómo es el mar en la zona centro-sur? Frío. Simple, simple. ¿Qué le dije yo a ustedes? Y por ahí una compañera como que se estaba riendo. ¿Qué dije yo? Que si tú tienes frío, es porque el mar está frío. Si tú tienes calor, es porque el mar está caliente. Sí, ya está. Así, jóvenes, simple. No se compliquen la vida. Tú dices, si en el norte ocurre esto, centro-sur, lo opuesto. Nada más. Simple. Ahora, ¿qué nombre le hemos dado a este clima de la costa norte? A ver, al clima de la costa norte le dimos esta denominación semitropical. ¿Se entiende? Ya está. ¿Y qué denominación le damos al clima de la costa centro-sur? Solo estoy trabajando opuestos. Bueno, ahí dice frío. Bueno, en vez de frío, puedo poner el término subtropical. ¿Qué significa subtropical? Frío. ¿Y qué significa árido? Árido significa no llueve. Entonces puedo modificar esto para ordenar las ideas. A ver, ¿qué tal borro esto? A ver, ¿cómo es? En la zona centro-sur, el ambiente es frío, o sea, el ambiente es de baja temperatura. Ya, a ver, completo aquí. Baja temperatura, frío. ¿Y qué más dije? No llueve. Ya, lo voy a poner así. No llueve, ya, para que quede la idea. Si frío equivale a subtropical, el término llueve, ¿con qué se relaciona? Ahora sí, poniendo un poco de orden, se relaciona con el término árido. Ya está. Pregunta de admisión de la uni. ¿Cómo es el clima de la costa? Fácil, fácil, fácil. El clima de la costa es de dos tipos. En el norte, semitropical, y en la zona centro-sur, subtropical árido. ¿Cuál es la causa del clima? El mar. Y en el mar, ¿quién está? Las corrientes marinas,
Y ya sabemos quién está en el norte, ¿sí o no? La corriente del Niño. ¿Quién está en la costa centro-sur? Jóvenes, ¿conocerán alguna corriente marina en la zona centro-sur que tenga que ver con la frialdad de nuestro mar? ¿Conocen o no conocen? Pero claro que sí. ¿Hablamos de quién? Hablamos de la corriente peruana o de Humboldt. Jóvenes, ¿se está entendiendo el tema? Estoy hablando de costa. Luché contigo para que se entienda el clima de la costa norte y para la zona centro-sur es opuesto. Es opuesto. Nada más tan simple como ello, opuesto. ¿Ya? Listo. Entonces, limpio esto, borro. Estoy borrando ahorita, borro esto que he escrito y desapareció. Y completamos entonces la información. Ya sabemos que aquí está Humboldt, ya sabemos de que el ambiente es frío, porque el mar es frío y se acabó el asunto. Nada más, nada más, nada más. Y como le decía yo al compañero, si el ambiente es árido, por lo tanto, no llueve y como consecuencia de que no hay lluvia, entonces tenemos desiertos. Uy, pero aquí están apareciendo otros factores más que explican por qué no llueve. A ver, lo pongo aquí en la gráfica. A ver, lo pongo aquí en la gráfica. Tomo esta parte que está en blanco. Digamos que es la línea del mar. Y por aquí yo voy a dibujar a la costa. A ver, costa a costa. Esta es la zona del Zócalo. Esta vendría a ser la zona de costa. Costa. Y aquí está la elevación de la llamada cordillera andina. Y por aquí está la selva. Ya, muy bien. ¿Qué dije yo hace rato? Que el clima de la costa depende mucho de quién, del mar. Ya está. Y si es costa centro-sur, entonces ya sabemos cómo es el ambiente en la zona centro-sur marina. El mar allí es frío. ¿Un mar frío se evapora un montón? No, pero por ahí algo se evapora. ¿Qué es lo que se forma sobre la costa centro-sur? Debido a la evaporación y condensación de esa agua fría. Pregunta de admisión de San Marcos, ¿cómo llamas tú a ese techo de nubes que está sobre la costa? Respuesta, bueno, ese techo de nubes, muy bien a lo que está respondiendo, estoy ahí viendo que está tintileando en la respuesta del chat, son las nubes estratos. Y hay algo que ya ahora se puede explicar, que si por aquí está el sol, a ver, aquí está el sol, y el sol sale todos los días, y el sol dice, voy a entregarle energía a la costa, ¿se entiende? Y le voy a entregar energía, y la energía, no, la nube lo refleja. Quiero entregarle energía, no, no, se refleja. Pero quiere entregarle, oye, ¿es terco? No, se refleja. Pero aunque sea un poquitito, ya un poquitito al menos. ¿Qué está pasando debajo de la nube estrato? Debajo de la nube estrato llega poca energía. Es decir, abajo la temperatura, ¿cómo es? Es baja. Ah, ¿por qué es baja? Porque las nubes malas, malas, malas no dejan pasar la energía al sol. Oye, ¿y estas nubes de dónde vienen? Ah, bueno, no le digas a nadie que estas nubes vienen del mar frío. ¿Qué le dije yo a ustedes? E insisto, y alguien comenzó a reírse. ¿Qué te dije yo? En términos simples, que si el mar está frío, tú tienes frío. Eso no fue lo que dije. Demostrado, jóvenes. El mar frío te genera frío. Concreto. Sí, concreto. Sí, y por ahí José se pregunta, profe, y entonces la nubosidad excesiva que tenemos, este ambiente nublado que tenemos, ¿es un indicador de qué, José? Ah, es un indicador de que el mar está frío, pues. Tal vez más frío de lo que hemos tenido hace un par de meses, pero está frío. Y ahí está, la nube de estratos, ahí está.
la neblina que se puede desarrollar incluso en la zona más baja. Está confirmado, demostrado que el mar frío te genera frío. Eso es todo. Ahora, esa nube que es agua flotando no se queda allí eternamente. Ese contenido de agua tiene que caer. Y si digo cae, es precipitación. Pero esa precipitación, ¿es lluvia? No, no es lluvia. Lo que cae no es lluvia. ¿Qué es entonces? Garúa. ¿Qué es entonces? Llovizna. Ya. Profe, pero me contaron de que en la selva llueve un montón. Y me contaron que los vientos se desplazan más o menos en qué sentido. En ese sentido, mire, profe, a ver, dibujamos la flecha y ahí está la flecha, mejor lo pongo en otro color, llevando la humedad hacia la zona occidental. Pero ¿qué pasa? La cordillera mala, mala, mala no deja pasar esa humedad. Y esto agrava aún más la ausencia de lluvias en la costa, claro. Y eso es lo que se dice, jóvenes, aquí. La cordillera impide de que la lluvia de la selva lleguen a la costa. Pero no tendría por qué interesarle a la costa qué pasa por la selva en términos ambientales cuando al costadito tienes el mar. Sí, pero el mar está frío. Y un mar frío no te genera lluvia. Y la lluvia del otro lado no cruza, ¿por qué? Por la barrera llamada cordillera andina. Ah, pero hay otro detalle. El detalle es el siguiente, y nuevamente me voy al mar. En el mar hay una masa de aire bien clarito explicado aquí, llamada anticiclón del Pacífico Sur. ¿Cómo actúa esta masa de aire anticiclón en términos de lluvia? La pregunta es, ¿cómo actúa? ¿Cómo actúa? Fácil, bien fácil. Escuchen. Si el mar frío se relaciona con Humboldt, que se sepa, jóvenes, Humboldt viene en invierno. Repito, si relacionamos la frialdad marina con Humboldt, así como el niño viene en verano, Humboldt viene en invierno. O sea, que si es verano, entre comillas, no está Humboldt. Y entre comillas, el mar ya no debe estar tan frío, debe estar un poquito caliente. Ah, ya. Y cuando el agua está más caliente, se evapora más. Y seguro la masa de agua está subiendo, acumulando más agua por aquí. Y todas las masas de agua en ascenso, estoy haciendo una caricatura, comienzan a hablar entre ellas. Oye, por fin llegó el verano, vamos a preparar nubes para que llueva, llueva, llueva. ¿Dónde? En la costa. Y están subiendo, todo lo posible están subiendo y al subir van acumulando más agua. Oye, ven para acá, sí, lluvia, lluvia, lluvia. Sí, pero en eso alguien viene en descenso. ¿Y quién es? El anticiclón. Le pregunta a las masas en la ciudad, oye, ¿qué están haciendo? Que hace calor y estamos subiendo. Sí, sí, pero un ratito. Hasta aquí nomás llega. No, pero queremos subir más. No, hasta aquí llega nomás. ¿Y qué pasa? Se despejan. Es decir, que si en verano el ambiente está más caliente y debería de formarse nube de lluvia, debería, al menos en parte, ¿quién frustra el desarrollo de esa lluvia? El anticiclón. En ese término participa el anticiclón. El anticiclón, ¿en qué términos influye en la ausencia de lluvias, evitando la formación de nube de lluvia en verano? Y participa porque él cae todo el año en la formación de nubes estratos en invierno. Ahí está, otro factor para explicar. ¿Qué hora es en este momento? Son las 3. Vamos a hacer un receso de 10 minutos el tema del clima, ¿ya? Y he visto que hay preguntas que se van a tener que resolver cuando veamos las preguntas propiamente dichas, ¿ya? Listo. Jeremy, no entiendo. Ya está. A ver, ¿el Perú tiene un clima zonal? Sí lo tiene.
Tiene frío estando en una zona de calor. Es estacional. El Perú es árido en una zona de lluvia. Es estacional. Una característica zonal se refiere a rasgos que no corresponden con su ubicación geográfica climática. Es como que si alguien me dice, estoy en el Polo Norte y está que llueve y hace un montón de calor. O sea, eso es algo increíble, ¿no? Poco creíble. Entonces, a eso se refiere con clima zonal. Ahora, este clima se describe en términos de temperatura, humedad, precipitación, etcétera, y estos rasgos ambientales se explican por ciertos factores. ¿Cómo se explica el calor? ¿Cómo se explica el frío? ¿Cómo se explica de que la gente sufra de soroche? ¿Cómo se explica eso? Bueno, algunos de los elementos hay que tomar en cuenta en base a factores como la altitud, en base a factores como la latitud. Ahora, en el caso del clima de la costa, ¿qué dijimos? El clima de la costa se define por el mar. Y en el mar hay corrientes marinas. Si digo costa norte, corriente del Niño. Viene en verano y genera lluvias en verano. Y bueno, el calor que persiste todo el año ahí se debe a nuestra baja latitud. Si hace calor y lluvia en verano, entonces, ¿cómo es el clima? Semitropical. Ya está. Simple, ya está. Semitropical. Y debido a esa condición ambiental de calor y lluvia en verano, hay vegetación boscosa. Hay condiciones permanentes de esparcimiento en zonas de playa. Si hablamos de la costa centro-sur, al revés, no llueve, hace frío. ¿Por qué? Corriente peruana. Pero no es la única causa si nos referimos al árido de la costa, porque la lluvia debería llegar a la costa, pero no cruza por la cordillera andina. O si debería de formarse en verano por la evaporación mayor del agua, el anticiclón al descender impide que esa formación de lluvia se dé. Clima de costa. Ya está, clima de costa. Ahora nos vamos a las consecuencias de este tipo de clima. Un clima frío y árido, un clima subtropical árido, ¿cómo se manifiesta o qué genera como consecuencia? Bueno, se manifiesta con una gran cantidad de neblina y esa neblina con la precipitación baja llamada garoa forma un ecosistema llamado lomas, ¿no? Como la loma de la Chay. Y también influye, sabemos nosotros, en el problema, digamos, de la respiración, ¿no? Del sistema respiratorio de las personas, ¿no? Personas que tienen alergias, sufren de asma, entonces esa situación como que agudiza un poco más. Esto es del clima de la costa. Respecto a la zona andina, aquí es más fácil. ¿Por qué? Porque sabemos que conforme vamos subiendo, la temperatura disminuye. Y está justamente lo que habíamos conversado al inicio y lo que una compañera por ahí me hablaba acerca de la gradiente térmica. Uno va subiendo y la temperatura va disminuyendo. Aquí tenemos la referencia climática propuesta por Pulgar Vidal. Pregunta de admisión de San Marcos. ¿Cómo es el clima de la Yunga? Templado cálido. Pregunta de admisión de San Marcos. ¿Cómo es el clima de la Quechua? Respuesta, templado. Clima de la Suni, templado frío. Pregunta de San Marcos. ¿Cómo es el clima de la Puna? Frío. Frío seco o frío. Y si sigo subiendo, ya el ambiente es muy frío en la JAM. Por ahí una compañera me sugirió de que el clima en la costa es templado. No, esas denominaciones, en el caso de la clasificación climática peruana propuesta por Nicholson y propuesta por Pulgar Vidal, el término templado más bien se sugiere emplearlo en la zona andina, describiendo temperaturas que no son ni tan altas ni tan bajas. Al menos prefiero al clima templado. Aunque hay que reconocer que en un clima templado, si bien uno puede sostener y sugerir
que la temperatura es moderada, ni mucho calor, ni mucho frío, sí, pero tú puedes estar allí y es mediodía y la temperatura es relativamente alta, sí, pero en la tarde, luego el contraste térmico, la diferencia de temperatura es bien acentuada. O sea que en la quechua se observa un fuerte contraste térmico entre el día y la noche. Pregunta de la misión de San Marcos, ¿cómo es el clima en la quechua? Clima templado, contraste térmico considerable entre el día y la noche. Ahí está. Entonces, término templado para la costa, no, al menos en la clasificación de Nicholson, de Pulgar Vidal, eso no cumple, no cumple, ya está. ¿Y cómo se explica esta variedad climática en la zona andina? Pregunta de Callao. Por la altitud de la cordillera andina. Según la altitud de la cordillera, las condiciones ambientales cambian, la temperatura disminuye, arriba la humedad es menor, arriba la presión atmosférica es menor con la altitud. Y aquí está la descripción gráfica de los climas que hemos hablado. Un clima templado, cálido, templado, frío, muy frío, ¿no? Ahí está la descripción de esos ambientes. Y aquí hay información sintetizada en cuadrito, ¿no? De la clasificación climática de la zona andina, ¿no? Algunos detalles. Nada más. Resulta un poco ocioso mencionar lo que ya está visible y se puede revisar. Ahora, hablemos de la selva. Y menos mal que de la selva ya hemos hablado. Sí, es un clima tropical, la baja latitud define ese rasgo ambiental o climático, y acá viene lo interesante. ¿Por qué? Porque si bien el clima de la selva es tropical, a ver, pongamos los detalles completos. A ver, clima tropical lluvioso. ¿Qué se repite respecto al otro clima? A ver, un ratito. Jalo, distribuyo. A ver, acá dice clima tropical. Y acá dice clima tropical. ¿Cómo es el clima en la selva? Tropical. Fácil. Ya está. Fácil, fácil. Pero hay algo que llama la atención, porque acá dice que el clima de la selva alta es semicálido. Semicálido. Y acá dice de que el clima es cálido. Semicálido, cálido. ¿Por qué la diferencia? Porque uno es cálido, o sea, caluroso, y el otro es semicálido. Es decir, como que, no sé, como que la temperatura fuera menor en la zona alta. ¿Qué opinan ustedes? ¿Se entenderá por qué la diferencia? Dice, clima de la selva baja es cálido y el de la selva alta semicálido. A ver, comparemos, mejor lo escribimos, ¿ya? Arriba, el ambiente es semicálido, lo escribo, y en la zona baja dice que el ambiente es cálido. Jóvenes, ¿se entenderá por qué la diferencia? ¿Se entiende o no se entiende? Jóvenes, ¿qué pasa con la temperatura conforme uno va subiendo? Yo estoy en la zona baja y la temperatura es alta, ¿ya? Bien alta, bien alta, bien alta. La temperatura es bien alta, ¿ya? Doble más. Pero si yo subo, bueno, la temperatura es alta, ¿no? Sí. Pero date cuenta, yo he resaltado la diferencia. Mira, aquí clarito dice alta temperatura y acá dice mucha alta temperatura. Entonces, ¿tiene que ver con la altitud o no? ¿Sí o no? Janina, con la altitud, compañera. Compañera, si yo me desplazo desde abajo hacia arriba, ¿eso es latitud? Compañera, si yo voy subiendo, ¿qué es lo que va cambiando? ¿La latitud? Compañera, si uno va subiendo, lo que va cambiando, wow, parece mentira, lo que va cambiando, compañera, es la altitud. Y eso, jóvenes, fue lo que yo resalté al inicio. Jóvenes, ¿qué les dije yo al inicio? Yo a ustedes en la clase siempre voy a buscar que razonen el tema. Razónenlo. Más que memorizarlo, es razonarlo. Semicálido, cálido. Ah, por la altitud.
Sí, pero todavía no hemos acabado de ver la descripción. Aquí dice, zona de selva alta, clima muy húmedo. Mejor pongo otro color. A ver, otro color. Acá dice, el ambiente es muy húmedo. Y acá dice, selva baja húmedo. ¿Se entiende la diferencia o no? A ver, será necesario escribirla sobre la gráfica. Acá dice, en la zona de la selva alta, el ambiente es muy húmedo, muy húmedo, muy húmedo, muy húmedo. Y aquí en la selva baja, el ambiente es húmedo. Jóvenes, ¿no se dan cuenta de la imagen? ¿Se dan cuenta cuando yo pongo el término húmedo y el término muy húmedo? Cuando se dan cuenta, mira, dice húmedo, ya. Y acá dice muy húmedo. ¿Se dan cuenta la diferencia o no se dan cuenta la diferencia? El término húmedo, no, Mónica, no. Jóvenes, el término húmedo hace referencia de que llueve, sí, pero mira cuántas nubes tenemos para la lluvia. Miren, cuántas nubes, a ver, contabilizando, tengo 3, ¿no? Tengo 3. Detrás de húmedo, en el cuadro, yo veo 3 nubes nada más. Y por ahí una nube que se perdió por aquí, ¿no? Por aquí, nada más. En cambio, si yo digo muy húmedo, mira, tengo o no tengo un montón de nubes. Y ese montón de nubes, jóvenes, ese montón de nubes generará un montón de lluvia, ¿no? Entonces el término muy húmedo hace referencia a qué? Hace referencia a que es una zona muy lluviosa. Obviamente la lluvia viene de nubes y las nubes por lo general, ¿dónde paran? No paran arriba. Ahora, compañera Mónica, compañera, recordar lo siguiente, que cuando hablamos de nubes estratos, compañera, nubes estratos, las nubes estratos proceden de un ambiente frío. Mónica, las nubes estratos, la neblina, proviene de un ambiente frío. Y si alguno de ustedes ha ido a la selva en la mañanita está fría. Y como está frío el ambiente, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Se forma como neblina, ¿no? Ahora, Mónica me pregunta, profesor, ¿y estas nubes que vemos aquí, de qué tipo son? Sobre todo te voy a señalar las que están aquí arriba, estas nubes que están aquí. Las nubes que están aquí se llama cúmulo nimbus. La pongo con otro color, ¿ya? Las nubes que ustedes ven ahí se llaman cúmulo nimbus. Y estas mismas nubes, cumulonimbus, también la vemos en la zona andina en periodo de verano. Ya está. ¿Sí? Jóvenes, entonces entienden la diferencia del clima de la selva. Clima tropical, semicálido, cálido, muy húmedo, húmedo. Espero que se haya entendido cómo es la diferencia. Digo, espero. ¿Qué más sigue a continuación? Bueno, aquí solo mostrarles, no voy a explicar nada, mostrarles que tenemos aquí la distribución climática del Perú según el INRENA. Según el INRENA tenemos 8 tipos de climas en la costa, en la zona andina con la respectiva descripción y en la selva. Al menos en la selva algo te expliqué, ¿no? Cuando te dije, oye, mira, selva alta semicálido y el escálido, muy húmedo, húmedo. Al menos en eso les expliqué, ¿ya? Pero, profe, ¿y el resto? Bueno, el resto es solamente para tomarlo en cuenta, tú lo puedes leer allí y escoger algunos elementos de referencia. Eso es para la zona de la sierra peruana y lo otro corresponde a la costa, ¿no? Que ustedes más o menos pueden relacionar, pueden identificar. Profe, mira, acá dice cálido y acá dice semicálido. ¿Ah? Muy seco, se repite, ¿no? Ah, ya. Entonces, más o menos ustedes van sacando la cuenta, pero en base a la información original que les di. Bien, jóvenes, yo creo que sería
lo principal acerca del tema. Así que suspendo esta parte nuevamente. Vamos a retomar la explicación del tema en cuanto a la revisión de preguntas. Espero de que estén ahí. Voy a proceder a revisar las primeras preguntas. Pregunta número 1. El CENAMI hizo un reporte de la condición ambiental en términos de porcentaje de vapor de agua en el aire. 80, 50 y 70%. Sobre lo citado, ¿qué se podría afirmar? La clave de ustedes, jóvenes, ¿cuál es? La 1, la clave, ¿cuál es? Y vemos las respuestas. Muy bien, Luz. Sí, Luz, coincido contigo. ¿Alguna otra respuesta de los compañeros presentes? Estoy viendo la pregunta 1. ¿Dónde estará el resto de compañeros? Me preocupa. Muy bien, Oxana, Elian. Bueno. Pregunta de admisión que vino en San Marcos. Muy bien, Yanina José Franco. Pregunta de admisión de San Marcos. Cuando se expresa la humedad, la concentración de agua en el aire, en términos de gramos por metros cúbicos, ¿cuántos gramos hay en un metro cúbico de aire? Ese tipo de humedad se llama absoluta, gramos por metro cúbico. Pero si expresamos esta concentración de vapor de agua en términos porcentuales, muy bien, Álvaro Víctor, hablamos de la humedad relativa. Pregunta 1, la alternativa, letra B, barco. Ya está. 2. A medida que ascendemos, percibimos que la tiende a disminuir. ¿Qué es lo que disminuye con la altitud? Bueno, la temperatura, la respiración no es una condición ambiental, ¿no? Eso es propio de uno ya. Además, disminuye la respiración, suena raro. La A, disminuye la insolación. No, más bien la exposición a la radiación del sol aumenta. El cielo está despejado, más radiación solar. ¿Qué dice la D? Disminuye la humedad. Ah, eso es cierto. Uno se va a la zona andina, labios resecos, ¿no? La piel se reseca, ¿no? Labios resecos, la piel se cuartea, sí, sí. Ya, ahora dice, y este elemento, dice, es capaz de retener y propagar en la atmósfera. ¿La temperatura propaga corriente de aire? No, no, es absurdo. La clave de la pregunta 2 es la letra D. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Cuál sería tu duda, Víctor, por la letra D? ¿Cuál sería tu duda? ¿O tienes otra clave de respuesta? Ya, digamos que tú podrías sugerir que la clave no es la D. ¿Qué clave sería entonces? Ya, digamos que no es la D. Entonces, ¿qué clave sería? Porque si la duda va, entonces, tal vez tú tienes otra clave, Víctor. ¿La insolación aumenta a medida que ascendemos? Sí. ¿Qué es la insolación? Me pregunta Riquelme. Bueno, la insolación es el nivel de exposición a la radiación solar. O sea, si el ambiente está despejado y no hay nubes, porque las nubes reflejan energía, entonces si no hay nubes, la radiación del sol viene con todo. Y cuando uno está en la zona andina hay menos humedad, entre comillas, hay menos nubes, el cielo está despejado, mayor radiación. Víctor me dice que la clave es la... A ver, yo estoy de acuerdo contigo cuando decimos que conforme vamos subiendo la temperatura disminuye la temperatura. ¿Qué es la temperatura? Recuerda, la temperatura es una magnitud escalar que informa acerca del grado de agitación molecular. O sea, ¿cómo está el ambiente? ¿Está bien agitado o menos?
Y continuando con el texto, ¿no? A medida que ascendemos, percibimos que la temperatura del ambiente tiende a disminuir. ¿Debido a qué? ¿Por qué la temperatura disminuye? Esa es la pregunta. ¿Por qué la temperatura disminuye? Debido a que se reduce su capacidad de captar, retener y propagar corrientes de aire. Eso es, compañero, corriente de aire. Cuando hablamos de corriente de aire, si lo simplificamos, podríamos hablar de vientos. Y los vientos se desplazan por diferencia de temperatura de manera vertical. No, es horizontal el desplazamiento. Entonces la clave no es la A, la clave es la D. La D. La temperatura disminuye con la altitud y eso está relacionado con la disminución de la humedad, que es la que propaga el calor. Por eso que menos temperatura. Listo. La 2 ya está. Vamos a la pregunta 3. ¿Ya? Vamos a la pregunta 3. ¿Por qué disminuye la humedad con la altura? Y la respuesta más inmediata, ¿cuál sería, compañero? La densidad, ¿no? La densidad sería una. Otra, la presión del aire, ¿no? Son varios elementos que entran en juego. La densidad, la presión del aire. La presión del aire abajo no es lo mismo que arriba, ¿no? Por eso la humedad disminuye con la altitud. No con la, compañero, con la altitud, distancia a nivel del mar. Pregunta 3. Un grupo de ingenieros va a Puno, ya concreto, va a Puno, lago Titicaca. A ver, ¿qué pudieron ellos reconocer? 1. Presenta veranos lluviosos e inviernos secos, ¿cierto? En la zona andina llueve en verano. Sí, pero hasta una determinada altitud. A partir de los 4000 ya no hay tanta lluvia líquida, ¿no? Valga la redundancia. Entonces, la 1 cumple. 2, se manifiestan fuertes heladas. Bueno, eso es algo que corresponde también a Puno, ¿no? Las temperaturas bajan drásticamente, debajo de 0, y por ahí se queman los cultivos, ¿no? ¿Hay afecciones? Sí, 1 y 2 cumplen. 3, ¿ya? Pregunta 3, ¿qué dice la 3? ¿Qué dice la afirmación? 3, a ver, ¿qué dice acá? Ya está. 3, ¿presenta una temperatura uniforme? No, pues, ¿todo el año la misma temperatura? No. Jóvenes, entonces ya está la clave. Pues. Es 1 y 2, pero 3 no. Entonces la clave de la 3 es la letra A. 3 la letra A. Seguimos. 4. Un grupo de turistas de la capital, o sea, de Lima, van a Tumbes. Y ven que hay diferencias entre los climas de Lima y Tumbes. Ya, la pregunta sería, ¿por qué diferencias? ¿Por qué el clima de Lima, ciudad de Lima, costa de Lima, es distinta a la ciudad de Tumbes, costa de Tumbes? ¿Por qué la diferencia? Eso están preguntando. ¿Por qué? ¿Por qué la diferencia? ¿Y qué habíamos explicado hace rato? El clima en la costa depende del mar. Y en el mar hay corrientes marinas, ¿o no? Clave de la 4. Hay compañeros que ya me han dado su clave y no hay que dar vueltas. La clave es la letra D. ¿Sí? ¿Se entiende? Corrientes marinas, ¿no? ¿Y por qué la A no? Me preguntan. A ver, la diferencia de su ubicación latitudinal. Si tiene sentido, José, tu duda, si tiene sentido, créeme, si tiene sentido. Y menos mal que hay un poquito de tiempo. Mira, compañero, mira, planeta Tierra, ¿ya? Lo más grande posible, ¿ya? Planeta Tierra, igualito, trazo la línea del Ecuador, trazo los trópicos. Aquí y aquí. Toda esta región se llama tropical. ¿Se entiende? Ya. ¿Qué valores? Ya, incluso hasta valores te voy a dar. Va de valor de 0 grados, lo voy a poner con rojo.
0 grados. ¿Hasta qué valor? Hasta el valor de 30 grados, o si queremos darle el valor 23 grados. Aquí, voy a ponerle aquí. El valor 23 grados al norte, al sur, y aquí también 23 grados al norte, al sur. Ya está. ¿Dónde está el Perú? Bueno, el Perú está en una zona de calor. ¿Y hasta dónde se extiende el Perú? Digamos que hasta aquí. No llega a 23 la extensión del territorio peruano, hasta aquí. Hasta los 18 grados. O sea, el Perú se extiende, digamos, desde los 0 grados hasta los 18. Y en todo ello, ¿qué hay? En toda esa extensión, ¿qué es lo que uno observa? Que las condiciones, ¿cómo son? Son calientes, pues, compañeros, son calientes. Profe, pero me estoy acercando al Ecuador. Sí, pero sigue caliente. Todo ese lugar es caliente. Cuando cruzas la línea de 23 grados, ahí sí te puedo decir, templadito, ¿no? Pero, compañero, toda esa zona es caliente. O sea, y ni siquiera Lima, compañero, está al sur. Lima está al centro. O sea, ni siquiera Lima está, bueno, tal vez podríamos hablar de Tacna, ¿no? Tal vez, ¿no? Está un poco más al sur, ¿no? O sea, alguien podría incluso hasta fantasear, ¿no? Está cerca al polo sur, pero no es cierto. Y Lima está al centro, pues con mayor razón. Entonces ya expliqué. 5. Consecuencia de la corriente peruana en el clima de la costa centro-sur. Aquí está la pregunta. ¿Cuál es la consecuencia climática de la corriente peruana en la costa centro-sur? ¿Y la respuesta cuál es? Bueno, dijimos frío, corriente fría, neblinas, se humedece el lugar y te mencioné que forman lomas. Yo lo mencioné. Si no lo hubiera mencionado, bueno, ahí tal vez, ¿no? Pero sí, se citó. Muy bien, ya aquí, muy bien, Elia. La clave de las 5 es la letra D. Seguimos. 6. ¿Verdadero o falso? 1. Lima, Callao y Pisco, subtropical árido, sí. Costa centro-sur, la 1 sí. Comenzamos diciendo verdadero. 2. En el flanco oriental, y cuando digo oriental me refiero al este, y si digo este, eso es selva, clima húmedo tropical, también. Verdadero, verdadero. Jóvenes, 1 y 2 son verdaderos. ¿Sigo leyendo? Ya no. La clave es la letra D. Puntual. Letra D. Ya está. Letra D. Siguiente, 7. Clima de la selva baja. Factores del clima de la selva baja. 1. Contracorriente ecuatorial. No te pases. La selva con el mar. No. Por lo tanto, la clave no puede ser ni la B ni la C. Y la 2 sí es correcta, por lo que veo. Entonces leo la 3. Las masas de aire del frente antártico originan bruscos descensos de temperatura en la selva alta y baja. Jóvenes, estamos hablando de la selva baja, ¿sí o no? Y ahí dice selva alta y descensos bruscos. O sea, un poco más y me dicen que la selva hay helada, un poco más, un poco más. Y no es cierto. La 7 de la clave es la letra A. Última pregunta, 8. Y aquí está lo que estábamos nosotros conversando al inicio, sobre las características azonales, y Junior ya me dio su respuesta. Perú debe tener calor, pero ¿por qué no tiene calor? ¿Por qué tiene algo distinto al calor? La cordillera andina sí cumple. La corriente fría también sí cumple. 1 y 2 cumple. 3, el anticiclón que evita la lluvia también. Entonces,
Y la clave de la pregunta 8 es la letra D. ¿Lo ven? Simple. Ha estado sencillita la práctica. No ha estado tan complicado, ni siquiera han venido preguntas de las que se pudo haber visto allí, ¿no?